Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Proceso Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque ya tenemos bastantes mensajes con esa etiqueta. Proceso Pérez Molina nos dice: ya se cambió un poder ejecutivo, cuando el legislativo y judicial, y cuando el guatemalteco pagará impuestos, es lo que dicen. Omar Marroquín: si lo ligan a proceso, ¿será por los mismos delitos que a Valdetti? Con casi toda seguridad, sí. Nos dice: si líder no respeta la ley, la mejor sanción es no votar por ese partido prepotente. Es también parte de los temas importantes del día, seguro. Nos dicen: Lucía, lo más importante, y lograron sin choque sangriento. Proceso Pérez Molina: el pueblo unido jamás será vencido. Nos dice Pepe: con este precedente, que tiemble cualquiera que quiera venir a aprovecharse del pueblo. Invitación a un rompimiento institucional, las acciones del TSE por medio o contubernio. ¡Qué vergüenza! Es lo que nos dice Edmor. Y Alexander: a pesar de la algarabía, es triste saber que fuimos engañados y burlados con la mano dura. Ahora dura será la justicia. Ramiro: es un día histórico para Guatemala, que puede encender la llama de una lucha anticorrupción en toda Centroamérica. Aparte de los mensajes que tenemos esta noche, comenzamos en el análisis dándole la bienvenida a la licenciada Carmen Lorena Ortiz. Gracias, Juan Carlos. Gracias, público televidente. Quisiera empezar diciendo que me siento sumamente feliz, como dice la canción, de ver nuevamente esa manifestación cívica, de ver que los ciudadanos siguen manifestándose, el soberano abriendo brecha, trazando horizontes, y la paz nuevamente se volvió a imponer en esta situación que fue particularmente tensa en horas de la mañana. Hoy más que nunca cobran sentido las palabras de la fiscal Telma Aldana hace unos días, en las cuales decía que sería lamentable que el presidente Otto Pérez Molina fuera juzgado siendo funcionario público, y vamos a explicar por qué más adelante, y que renunciara o no, finalmente el proceso penal le alcanzaría. ¿Qué es lo que pasa ahora? El presidente va a seguir siendo presidente aun cuando se le dictara auto de prisión o no. Es un análisis bastante interesante que se está realizando en este momento. La ley en materia de antejuicio, en su artículo número 7, relativo al cese en el ejercicio del cargo o empleo, indica lo siguiente, y es bueno leerlo textual. Dice: un dignatario o funcionario público solamente podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva. Acá los juristas dicen que en la palabra cesar es en donde se encuentra un poco, digamos, la confusión, porque no se sabe si cesaría completamente en sus funciones o a qué tipo de cesar en funciones se refiere. En este caso, aún así, fuera una prisión preventiva que durara 3 meses, se acabó el periodo. Vamos a ver más adelante entonces, cuando en el artículo 8, relativo a la suspensión del pago de salario, eso todavía clarifica un poco más, y luego don Edgar Ortiz tendrá a su cargo despejarnos más estas incógnitas. Y dice: se suspenderá el pago de salario al funcionario público desde el momento en que cese en el ejercicio del cargo. Pero si la sentencia que se dicte es absolutoria, cuando ésta se encuentre en firme, el Estado cancelará al dignatario o funcionario público los salarios y demás prestaciones dejados de percibir durante la suspensión. Aquí ya habla de suspensión. Quiere decir que si la sentencia no está en firme, como dice acá, todo parece apuntar a que el presidente seguirá siendo presidente aun cuando se le dictara auto de prisión. Eso es lo que me da mi sentido con esa explicación o con esa afirmación que daba la fiscal general Telma Aldana cuando decía que lo mejor era que el presidente renunciara, porque sería lamentable que se sometiera a un juicio penal siendo funcionario público. Es decir, el presidente seguirá siendo presidente. Lo que quedaría en apariencia es suspendido. Ahora bien, el Congreso de la República hubiera podido desaforarlo en el Congreso, por ejemplo, aplicando un artículo 113 que apele a las capacidades, a la idoneidad y a la honestidad del presidente, y al momento de decir no las tiene, en ese momento dejar de ser presidente y entonces asumir Maldonado como presidente, presentar la terna y todo lo demás.
No siendo así en este momento, es decir, no habiéndose desaforado al presidente, él seguirá siendo presidente, aún mañana está en el preventivo de la zona 18 o esté en el Mariscal Zavala. Mientras tanto, el vicepresidente Maldonado va a ser el que va a asumir las funciones, como cuando el presidente de la República sale del país y no va a haber terna. Es decir, quien va a ejercer el gobierno de aquí al final, al 14 de enero del 2016, será el vicepresidente Maldonado Aguirre. Y aquí me quedaría yo para ver las opiniones de mis compañeros. Vamos a las redes, estamos con Proceso Pérez Molina como nuestro hashtag de la noche, una noche de verdad, con muchísimo análisis para usted. Vámonos a las redes. María nos plantea a través de Twitter con Proceso Pérez Molina. Ahora espero que no vayan a salir con una trampa legal o que desaparezcan mágicamente las pruebas. A mis hijos hoy les podré contar que conocí a un héroe nacional, gracias al señor Iván Velázquez por la lucha por la nación. Nos dice mes histórico para el país porque aún faltan muchas cosas por hacer. Pame nos plantea guatemaltecos, a pesar de la noticia histórica de hoy, no nos tenemos que quedar dormidos, las reformas a la ley urgen. Roberto nos dice, lo que me queda claro es que lo único intocable en Guatemala es nuestra dignidad. Victoria ya no preside el país. ¿Cómo nos puede gobernar sin legitimidad? Es un tema que el licenciado Castillo ha tocado varias veces. Gabriela, el presidente debió haber renunciado desde abril, donde quedó la reconocida honorabilidad. Paola, sí, ahora con más razón, pero fijo, no lo hará. ¡Qué chafa! Es lo que dice Paola. Mario, es el inicio de un largo camino. Falta aprobar la ley electoral de partidos políticos, ley de servicio civil. Carmen nos dice, considero que con su renuncia no se solucionará el tema de la corrupción. Y Juan Carlos, lo increíble ha sucedido, el sistema se está autocorrigiendo, funcionando como debe ser, con ciudadanos vigilantes, licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, muy buenas noches a todo el equipo de a las 10 p.m. y un gran saludo a la familia guatemalteca. Hoy es importante rescatar esa idea de que somos una familia como país. Hoy nos reencontramos a partir de todo lo que ha venido sucediendo, ha sido un reencuentro de esta sociedad y ha logrado importantes acuerdos como importantes resultados como el de hoy. Yo quisiera de pronto poner 3 elementos sobre la mesa que me preocupan. El primero, debe haber inmediatamente extinción de dominio. Es decir, seguir la misma línea que se siguió en contra de Roxana Valdetti. Ya se inició con el arraigo. Digamos, el MP pide el arraigo, inmediatamente debe haber un proceso de extinción de dominio para que vuelva al Estado absolutamente todo lo que ese señor se compró con recursos del pueblo, con recursos que debieron haber servido para la educación, para la salud, para la seguridad, para la infraestructura óptima del país, etcétera. Es importante no solo quedarnos con la justicia y la aplicación de justicia, sino con la reparación. Y esa reparación, en este caso, inicia inmediatamente con la extinción de dominio de los bienes del señor Otto Pérez Molina. El segundo elemento que me preocupa es cuando él afirma que se va a pegar al debido proceso en una conferencia de prensa reciente. Él estaba dispuesto a irse a la batalla legal. Y eso mismo lo vimos inclusive en este espacio noticioso el día de ayer, cuando su abogado inicia acciones para tratar de detener o de retrasar el proceso. La preocupación que tengo tiene que ver con, en este momento, Otto Pérez Molina y el hecho que le hayan levantado el derecho ante juicio genera una válvula de escape a la presión política que había por el tema de las elecciones. Es decir, vamos a elecciones el domingo. Se van a reelegir seguramente algunos de los que hoy votaron tan efusivamente en contra de Pérez Molina, y si eso no abre un espacio de oportunidad para un litigio espurio que más adelante permitiera, por algún error procesal, dar al traste con todo lo que se ha hecho, inclusive la votación del día de hoy. ¿Y por qué me atrevo a hacer este planteamiento? Porque ya lo vivimos con el caso por genocidio. Es decir, celebramos en el país la aplicación de justicia a una persona que cometió crímenes de lesa humanidad y luego de haberse aplicado la sentencia, por un error procesal, se retrotrae el proceso y deja absolutamente todo lo actuado fuera del ejercicio político o del ejercicio jurídico. Mi preocupación tiene que ver con eso. Esa antesala o ese anuncio que hace Pérez Molina de que se va a pegar al debido proceso y que va a dar una batalla judicial. Y aquí, Edgar, espero que nos aclare esto. Si no hay
posibilidades de recursos que puedan retrotraer el proceso, inclusive a la comisión pesquisidora. Y el tercer elemento de análisis que me parece importante dejar sobre la mesa esta noche tiene que ver con el hecho de que el presidente, el señor Pérez Molina, ya no merece que le llamemos presidente. Señor Otto Pérez Molina, es un llamado a que nos ahorre la vergüenza mundial, la vergüenza internacional de tener que tener un presidente señalado ante la justicia. Un presidente que ya no tiene inmunidad, un presidente que además está arraigado en su país. Señor Pérez Molina, ahórrenos esa vergüenza internacional, renuncie. Es más sano para la democracia guatemalteca, es más sano para el sistema institucional del país y obviamente sería más sano para la aplicación de justicia pronta y cumplida. Estamos esta noche con el hashtag Proceso Pérez Molina. Por cierto, nuestro próximo analista tiene 2 hashtags pegados dentro de los 10 TTs que hay hasta el momento. Con esto apenas empieza el Proceso Pérez Molina. Vamos a las redes. Grisha nos plantea: si la CC revoca lo aprobado por el Congreso atendiendo el debido proceso, ¿será la domadora de los leones en este circo? Dice Grisha. Patrick nos dice, pregunto, ¿puede Karen Fisher meter nuevos recursos para ayudar a Pérez Molina? Ahí se lo dejo al licenciado Ortiz. Neri Chamalé, fuerte aplauso para la ciudadanía guatemalteca. Tania Lizárraga, de Voces por Cristina: viví este momento histórico hoy, adentro del Congreso, fue indescriptible, Guate unida y en paz, es lo que dice Tania. Byron nos dice, ojalá no se esté confabulando un contraataque por debajo de la mesa. Paco, lo que parecía un martes negro se convirtió en una verdadera fiesta cívica. Care, día histórico, la nueva revolución que está cambiando mi país. Mucho que contar a mis futuros nietos. Victoria nos dice, ¿quién es el diputado que votó en contra? Ninguno votó en contra. Hubo 132 votos a favor, pero no, lo que hubo fueron 20 y tantas ausencias, ¿sí? 26. Luis Castillo nos plantea, solo falta que ahora que perdió la inmunidad, sí renuncie. Y nos muestra esta fotografía ya entrada la noche. El locutor Eduardo Bocaletti nos dice, enorme dicha en mi corazón, porque este mal guatemalteco empieza a pagar sus deudas. Cómo empezaba el Padre Nuestro, nos muestra como esta forma que las redes sociales nos han permitido tener de, pues creo yo, de comunicación, que son los memes. Hay algunos que son muy buenos, la verdad, muy buenos. Juanjo nos plantea, ¿será que los militares amigos lo pueden sacar del país y darle salida a Panamá? ¿O no hay cómo poder huir del proceso? Bueno, en este caso ya hay una orden de arraigo en su contra. El doctor Hernández, los triunfos ciudadanos de los últimos 4 meses advierten a los futuros gobernantes que cuiden sus actos. Y Rodrigo, no hay mejor condición que estas para tener elecciones, ahora que se sabe que nadie está sobre la ley. Y Jorge, solo debemos estar pendientes de supervisar a la CC, no sea que los magistrados ilegalmente amparen mañana a Pérez Molina. 2 trending topic en este momento, Quique, con esto apenas empieza, y también con Proceso Pérez Molina. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, Edgar, Carmen y don Cristian Castillo. A ver, 2 o 3 temas rápidos porque sí, vamos a tener un poco más de rondas hoy. La primera es reconocer de verdad ese heroísmo cívico, que hubo hoy, porque hoy temprano, arrancando el programa de radio, Neri Barrios estaba pues amarrado a las puertas, decían que hasta tenía clavadas las puertas del Congreso, que no se podía entrar, y conforme algunos ciudadanos fueron escuchando que esto estaba sucediendo, algunos de los muchachos de la USAC salieron desde el campus, otros de los encadenados que estaban por ahí también con el tema de la huelga de hambre, profesionales que salieron de sus oficinas en zonas 9 y 10 y gente que estaba en el sector se dejó ir hacia el Congreso de la República. Primero intentando dialogar, porque esto hay que hacer énfasis en una cosa. Todas estas actividades que hemos tenido desde el 26 de abril han sido pacíficas, sin ningún tipo de violencia, y hoy fue un ejemplo especialmente de eso, tratando de dialogar con Neri Barrios de la UASP para que se retiraran a las niñas, a los niños, a las mujeres, a las personas de tercera edad que tenían ellos ahí. Lograron eso, inmediatamente los reemplazaron otros hombres y lograron irlos haciendo a un lado hasta que formaron una valla para que los diputados no pudieran usar como excusa que no podían entrar.
Eso de verdad es un heroísmo cívico extraordinario, una cosa de verdad para darle 1000 puntos a la ciudadanía que se dejó ir de distintos lugares, dejó sus trabajos, dejó lo que estaban haciendo y se fueron a parar ahí bajo aguas torrenciales en un momento de una lluvia muy fuerte, se mantuvieron ahí cuidando el espacio, asegurándose que los diputados que entraran bien y no tuvieran excusa para no entrar al pleno del Congreso. Lo segundo es que, si recuerdan, justamente el viernes 21 estábamos acá conversando todos y yo planteé 5 escenarios. Esos 5 escenarios que planteé dije que el número 2, eso lo dije el domingo siguiente, que el número 2 era el más probable. El número 2, ¿cuál era? Era que se iba a llevar a cabo todo este proceso, que íbamos a pasar por el tema del Congreso de la República, que íbamos a pasar después por lo que va a ser el tema de devolverlo a la Corte Suprema de Justicia, ir al juzgado décimo, el juzgado décimo lo manda al juzgado B de mayor riesgo, que es el que está llevando el caso, y en ese momento será cuando le dicten prisión preventiva, y como adelantaba ya Carmen, el artículo 7 de la ley de antejuicio establece el cese en el cargo. Eso, todavía la semana pasada, el jueves que estuvimos aquí todos del paro nacional, planteé que eso sucedería hoy. Y no solo planteé que sucedería hoy, sino que les dije que al menos 8 a 9 diputados del Partido Patriota le iban a cobrar la factura a Otto Pérez Molina. Y le voy a contar una cosa, eran 11 realmente los que estaban con esa posición. Y esos 11 hacían que el resto de la bancada le dijo a Valentín Gramajo, le dijo a Woody Rivera y le dijo a Galdames, que fueron los 3 que estaban gestionando en nombre del presidente, que o lograban convencer a esos 11 y se salían todos, o todos se quedaban adentro y votaban para levantar el antejuicio. No los lograron convencer, les ofrecieron de todo, les ofrecieron darles apoyo para el día D, les ofrecieron darles dinero para que pudieran llevar y no los lograron mover. ¿Quiénes eran? Las diputadas mujeres del PP, muy leales a Roxana Valdetti, varios diputados del área metropolitana y algunos del Estado Nacional. Esos se plantaron en que no salían del pleno y que iban a votar para levantar el antejuicio. Hasta que se dieron por vencidos los 3 negociadores y se quedó la bancada del Partido Patriota para votar a favor. ¿Pero por qué es importante esto? Porque la bancada líder hizo una jugada, pero con una aritmética casi perfecta. Nos quedábamos cortos 3 votos si el Partido Patriota no votaba a favor, habiendo dejado 25 diputados afuera la bancada líder. Eso hubiera puesto en riesgo que se aprobara hoy el antejuicio. Y esto le puede costar hasta entrar a segunda vuelta a Manuel Valdizón, porque hizo muy poco y muy tarde. Y esa factura también se la van a cobrar a Manuel Valdizón. Vámonos a las redes, estamos con Proceso Pérez Molina. Oiga, el juego aritmético que hizo la bancada líder fue impresionante. El Congreso acertó el día de hoy, pero eso no significa que siempre sea eficiente. Bueno, al punto de que yo estoy con Quique, ¿eh? Lo de hoy no fue un proceso heroico de parte de la bancada del Partido Patriota. Hubo cuentas que cobrar y hubo lealtades a favor de Roxana Valdetti que alguien le cobró a Pérez Molina. Así fue. Dijo Otto Pérez, es humillante lo que le tocó vivir, mejor que renuncie y no salir más humillado. Alexander, qué hermoso es iniciar el mes patrio con la inmunidad de Otto Pérez Molina. Él ha de pagar todo lo que ha lastimado a nuestra Guatemala. Nemo nos dice la mejor manera de iniciar el mes patrio. Omar, ¿qué pasa si el presidente tiene una gestión diplomática en el exterior con el arraigo que tiene? No puede ir, así de sencillo, no puede ir. Tendrá que ir el canciller, tendrá que ir el vicepresidente, tendrá que ir alguien más. Dulce, Guatemala merece un mejor futuro. Julio Estuardo Sánchez, a quien saludamos desde este espacio, nos dice, qué manera de empezar tu mes, feliz cumpleaños Guatemala, todo el peso de la ley contra el corrupto. Alex Pérez Molina es la vergüenza del país, pero hoy fue la alegría de todos. Byron, por fin los diputados se dignaron a realizar su trabajo. Lester, si el presidente Otto Pérez Molina ya se fugó, ¿qué procede? Y Karen se escondió tras mujeres y niños, pero la justicia siempre llega. Y no tengo presidente, se va a ir al bote. Yo no tengo presidente, se va a ir al bote, dice Care. Y también nos plantea cohetes, canchiflines, ametralladoras. Otto Pérez, estas son tus últimas horas. Licenciado Edgar Ortiz, tiene mucho que analizar esta noche. Buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Y Quique, Cristian y Carmen, también buenas noches. Me toca el trabajo sucio a mí, ¿no?
Entonces, de modo que, bueno, algunas cosas interesantes, ¿no? Ya que ustedes hablaron ya muy bien de la parte de los hechos de hoy, ¿no? Y de lo que esto significa para nosotros como guatemaltecos. Un triunfo muy interesante, sobre todo de algo que yo destacaba también hace unos días, de forma pacífica, ¿no? Eso es, creo yo, lo más relevante. Somos un ejemplo de paz y de civismo para el mundo. Bien, respecto de los temas legales, yo creo que hay muchas dudas y mucha incertidumbre en el ambiente por el amparo que presentó el día de ayer el abogado del presidente Otto Pérez Molina a favor del mismo, y el amparo se funda supuestamente en algo que se llama doble persecución o cosa juzgada, y aducían que la Corte debía amparar al presidente evitando que el Congreso conociese sobre otro amparo cuando ya estaba siendo perseguido por el mismo hecho con otro antejuicio planteado por el diputado Pop. Ahora, el problema aquí es el siguiente: lo que ellos llaman doble persecución o llaman cosa juzgada es una figura netamente procesal, o sea, eso se interpone cuando estamos hablando de un juicio. Y lo que hay que aclarar en el televidente es que el antejuicio no es un proceso, no es un juicio, sino más bien es un privilegio político, netamente político, que no se le da a la persona, sino al funcionario para su libre ejercicio del cargo. Entonces, lo que busca proteger al antejuicio es que el funcionario pueda ejercer sin presiones de cualquier tipo el cargo que ostenta, y lo que se conoce como el trámite, ¿no?, de conocimiento de quitar o no el antejuicio no es un juicio legal, es un juicio político, y además es un juicio indicial. De hecho, clarísimamente en la ley de materia de antejuicio ustedes pueden observar que se dice que tiene prohibido la comisión pesquisidora o el juez pesquisidor tipificar delitos, por ejemplo. O sea, eso no lo tiene que hacer la comisión pesquisidora, solamente tiene que ver si los indicios que hay indican que hay suficientes elementos para pensar que esta persona puede estar involucrada en la comisión de un delito, y por lo tanto debe quitársele ese privilegio que ostenta por su calidad de funcionario, con lo cual, en primer lugar, creo yo, el amparo es absolutamente injustificado y abiertamente, creo yo, dilatorio. En segundo lugar, si aún así pensáramos que había algún elemento que hiciera posible el amparo, el asunto es que el amparo ha quedado sin materia porque el Congreso ya conoció, ya dictaminó y ya le retiró el antejuicio, con lo cual me parece a mí que lo razonable ahora mismo por parte de la Corte de Constitucionalidad es rechazar el amparo por decir, mira, ya no hay acto reclamado, ya no hay nada que conocer, esto se acabó, sigamos adelante, dilucía tus problemas en el juicio, todavía falta tu primera declaración, todavía falta que el juez te escuche, falta que el juez decida si te va a ligar o no proceso, falta que decida si te va a dictar auto de prisión preventiva o te va a dictar alguna otra medida cautelar, ¿no? En cuyo caso, creo yo, ya viene la discusión profunda de abogados, ¿no? Si tiene que ser realmente dictársele una prisión preventiva o simplemente el arraigo que pues Quique ya compartía en redes, ustedes pueden consultar, que ya la solicitud del Ministerio Público de decretarle arraigo al presidente, todavía presidente Otto Pérez Molina, ya es un hecho. Así que por el momento por ahí vamos, y luego si quieren vamos a profundizar en otro Vamos tema, a agilizar, ¿no? El trámite, son las 10:35, nos da tiempo a tener otra ronda de análisis rápida. Leo nos dice, se dio el primer paso el 6 de septiembre, no podemos caer en algo peor, no te toca. Hugo nos dice, me gustaría que hicieran el aviso de que hoy se presentó el plan de presupuesto para el 2016. Yo veo muy complejo que eso vaya a poder ser aprobado en el Congreso. Guatemala tiene un presidente que está arraigado, ¿qué tal? Es lo que dice Harold, el señor Solo. Mientras no haya sentencia condenatoria firme, Otto Pérez Molina es formalmente inocente de lo que todos pensamos que es culpable. Es correcto lo que dice el señor Solo. Diego, igualmente agotaremos el pueblo, las instancias que se necesite para cumplir con la justicia y el Estado de Derecho. Lore, ojalá que la justicia de verdad sea pronta y cumplida, no más litigio malicioso, previsión preventiva, condena y reparación, dice Lore. Fer, Otto Pérez tenía dos caminos, el político y el jurídico, eligió el jurídico. Luna de León nos plantea, yo felicito a el pueblo que con su tiempo, su dinero y su perseverancia hace historia. Y nos dice el Congreso acertó en el día, pero eso no, ya lo leíamos, licenciado Ortiz. Bien, yo quiero primero referirme a la pregunta recurrente que hemos tenido no solamente esta noche, sino en otros programas de las 10 p.m. y es si le va a alcanzar al presidente la inmunidad del Parlacén. Lo hemos dicho, no le alcanza.
esa inmunidad es solamente y aplica para las funciones que él pudiera eventualmente desarrollar en este organismo, no por actos que hubiera podido cometer antes, con lo cual esa inmunidad al presidente no le aplica. Ya lo vimos con el expresidente de Panamá. Ricardo Martinelli. Así es, que él aún cuando estaba ya en el Parlamento Centroamericano finalmente fue apresado por actos que cometió durante su presidencia. Es decir, por ese lado no hay problema. Y si bien cuando decimos es que yo ya no tengo presidente, ok, uno puede decir de corazón, para mí él ya no tiene ninguna autoridad, pero formalmente insistir en que el presidente está suspendido. No es que se le haya cesado ni se le haya desaforado del cargo. Se podría desaforarse al presidente del cargo, pero es algo que no sucedió hoy en la reunión del Congreso de la República. Claro. Podría suceder en los meses subsiguientes. Por Incluso en los próximos días. En los próximos días. Por eso es que yo insisto, ese era el mensaje de la fiscal Telma Aldana, decir que sería más decoroso para él someterse a proceso penal como un ciudadano común y corriente que someterse a un proceso legal siendo formalmente todavía presidente de la República. El otro tema que quiero referirme es algo que mencionaba aquí, que había muchas dudas en el ambiente, ¿qué habrá negociado en este caso el presidente Otto Pérez Molina y cuál es el as que tiene bajo la manga? Yo diría que aquí específicamente ambos partidos en su momento estuvieron negociando impunidad, tanto el Partido Patriota como el Partido Líder. Pero además el Partido Líder tenía otro plus, y ese plus significaba que mientras el presidente se resistiera a dejar el poder, había un ambiente poco propicio para las elecciones porque había más rechazo a los políticos y más rechazo al sistema político, con lo cual más llamados a la abstención, más llamados al voto nulo, más llamados al voto en blanco. ¿A quién beneficiaba todo esto? A Manuel Valdizón. Hoy por hoy nadie quiere perder su caudal electoral, con lo cual los diputados ahora prefieren dejar solo al presidente, y aquí está la ley de sálvese quien pueda, y la única garantía que ellos van a tener de ahora en adelante para asegurarse impunidad es lograr un buen número de diputados en el Congreso. Ahí está la importancia de que todos acudamos a las urnas, porque si tanto rechazamos la reelección, si tanto rechazamos el transfugismo, ese día es cuando tenemos que comprometernos a no reelegir a los mismos. Cuando ya estén en el Congreso de la República, hacer observación ciudadana y castigar moralmente a los diputados tránsfugas, viendo qué tipo de leyes impulsan, viendo cómo votan. Información y formación. Información, pero ahorita la clave está en el proceso electoral, porque el único manto de impunidad que a ellos les va a quedar es cuántos diputados logren en el Congreso y a esa mancuerna líder PP. Y el otro tema que también es importante rescatar es que hoy más que nunca tenemos que fijar también los ojos en la necesidad de hacer esas reformas al sector justicia y de seguridad. No podemos seguir permitiendo que la elección de los magistrados a Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones se siga politizando. Esa reforma al sistema de seguridad y justicia es crucial. Vamos a las redes, estamos esta noche con Proceso Pérez Molina. Creo que me quedo con uno que teníamos más abajo. Pérez Molina quiere ser el presidente presidiario, es lo que dice. Está muy bueno el juego de palabras. Oh, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Dice Leo. Diana nos muestra pues estas fotografías, justicia, renuncia y no le toca, es lo que plantea Diana. Aquí está tu grupito OPM, es lo que nos plantea el licenciado Castillo. Yo quisiera construir sobre la línea que dejó Carmen abierta y que tiene que ver precisamente con por qué sacrificar a Otto Pérez Molina en este momento. La preocupación es que hagan una especie de enroque, digamos, haciendo apelación a esa jugada en ajedrez, cuando a la figura importante se le lleva a un punto de extrema seguridad. Y aquí la preocupación que tengo, la hipótesis que yo tengo es que estas decisiones están siendo para capitalizar en la figura de Otto Pérez Molina el descontento colectivo y evitar que ese descontento colectivo sea motor de voto para el próximo domingo. Y ese descontento colectivo a quien más, digamos, afectaría frontalmente es a Manuel Valdizón. Entonces me parece, y espero equivocarme en mi hipótesis, que lo que están haciendo con este enroque es protegiendo de alguna forma a Manuel Valdizón, y muerto el rey, viva el rey. Es decir, un presidente que va para afuera tan desprestigiado como Pérez Molina puede capitalizar en el último momento antes de las elecciones esa indignación,
ese rechazo social que pudiera eventualmente trasladarse a un Manuel Valdizón. Sin embargo, el contexto da para que los diputados sean los que salgan ganando con todo esto. Es decir, quienes logren la reelección van a tener una cuota de poder. Que según el estudio de ACIES son casi 70. Casi 70 40 de los que están. que seguro entrarían a decir por los cálculos actuales. Por más la los cuota, que tienen la cuota repartidora. un potencial de poder ingresar, digamos, posibilidades altas son alrededor de 70. Es decir, que esos 70 podrían ser votos duros para un eventual salvataje después de las elecciones del próximo domingo. Y ahí la pregunta al compañero Ortiz es, ¿se puede seguir interponiendo amparos? O sea, ¿pueden haber otras acciones jurídicas que puedan salvarle el pellejo a Otto Pérez Molina pasadas las elecciones del próximo domingo y que puedan ser apoyadas por estos 70 que en alguna medida habrán hecho ese cálculo y digan, bueno, nos sacrificamos ahora y después de las elecciones nos la cobramos? Hay que entender que hoy circulaba en las redes sociales un audio supuestamente filtrado de una reunión con alcaldes de Manuel Valdizón y él decía, candidato. Hay que sacar a la gente a votar. Pues si usted no quiere que eso pase, salga a votar. Y haga un voto válido. Esa sería la única solución. Vámonos rapidísimo porque tenemos que completar la ronda. Vamos con Quique. José nos dice, celebrando una victoria nacional, linda fotografía la que nos muestra. Mario, Guatemala ha cambiado, ahora respetar y esperar el debido proceso, similar al caso de Roxana Valdetti. ¿Es correcto, Tavo? Que los diputados no se las vengan a llevar de que por ellos le quitaron la inmunidad al día que el presidente nos dice en este proceso Pérez Molina del MP de alguna manera recuperó una pequeña legitimidad que ha perdido. Quique. Voy a explicar rápido solo el tema de la aritmética de Líder que decía. A ver, Líder perdió una oportunidad de oro para entregar en bandeja de plata a la cabeza del presidente Pérez Molina el 27A, el día jueves del paro nacional. Porque cuando se estuvo conociendo todavía el antejuicio del diputado Pop, pudieron haber llegado a los 105 votos. No se les dio la gana hacerlo. Si ese día entregan en bandeja de plata a la cabeza del presidente, detienen la hemorragia. Hoy intentaron cortarse el brazo para detener la hemorragia, pero ya era muy tarde. Y ese drenaje de sangre es la que les está fallando, porque no contaban con los votos del Partido Patriota. Esa fractura y esa factura que había que cobrarle a Otto Pérez Molina de parte de los diputados más afines a Roxana Valdetti le terminó costando el antejuicio a Otto Pérez Molina. Pero hay una cosa más y todavía tiene que ver con esa proyección que yo he hecho con esto. La tendencia a la baja del Partido Líder sigue y se acrecentó en los últimos 8 días. Ese proceso, una vez empieza una bola de nieve en esa dirección, es difícil detenerla. La situación que se puede estar dando, porque ha perdido casi 12 a 13 puntos en las últimas 2 semanas y potencialmente va a terminar perdiendo otros 5 o 6 más. Son 20 puntos casi que se van a haber perdido que tenía el Partido Líder. Esos están moviéndose a otras opciones. No se extrañe que en la última encuesta que saldrá el día jueves y lo que pase el día de las elecciones, terminen habiendo 4 o 5 candidatos a menos de 6 puntos de diferencia entre ellos. Y que en una posibilidad ni siquiera entre segunda vuelta Manuel Valdizón. Porque esta dinámica que se está dando ahora no se previó antes. E hicieron muy poquito, muy tarde. Pero viene ahora el tema para el Partido Patriota, en lo que es Otto Pérez Molina. ¿Por qué hicieron eso los diputados del Patriota? Algunos de ellos eran de regiones urbanas del interior del país que requieren el voto urbano para llegar a la diputación. Y no van a entrar por mayoría, van a entrar por representación de minorías. Y eso hace que tienen que contar con ese voto urbano. Y ese voto urbano no les iba a dejar entrar con esto. De todos modos no los va a dejar entrar. Va a bajar mucho el número de diputados del Partido Patriota. Pero esa es la aritmética que ellos también hicieron de su lado. Ahora, lo que sucede de aquí en adelante es que es una dinámica donde nos quedamos en un vacío. Y esto no lo miden ya las encuestas. Esto que sucede en los últimos días es una situación que se vio en Panamá, donde el que iba de tercero terminó primero, lo que ha pasado en Costa Rica, donde el que iba de tercero terminó ganando, y Johnny Araya cayó de 46% de intención de voto a 25% de intención de voto. Esas dinámicas, una vez empieza esa dinámica, no se detiene. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, ¿eso qué es lo que significa? Usted tiene aquí el domingo para analizar realmente por quién usted quiere votar. Analice de acuerdo a lo que usted considera la persona más preparada
para poder entrar en un momento de crisis y de administrar una gestión para los siguientes 4 años, porque eso es lo que va a encontrar. No es simple y sencillamente que diga, bueno, juguémosla porque para ver que no entre este o que no entre el otro para jugar. Analicémoslo bien, tenemos una oportunidad, especialmente en el área de diputados. Tenemos que poder analizar muy bien quiénes van a entrar al Congreso de la República. Pero una más solo para terminar con el tema de Otto Pérez Molina. Hoy está más solo que nunca. Hoy es el día del cadete. Y hoy debió haber sido un día de celebración de lo que es la institución militar. Y eso es lo que él recibió el día de hoy. Y lo que está recibiendo mucha de la gente que confió en él desde la institución del ejército. Y esa es una factura también que le va a cobrar esa institución tarde o temprano, por lo que en todo caso se implica para la institución. Primer presidente ex militar electo en esta era democrática. Y la primer vicepresidente mujer. Esos dos temas son demasiado fuertes para lo que terminó pasando en esta ocasión. Otto Pérez Molina me dice, entonces, ¿cómo se va el proceso? Y decía Edgar un poco el tema de los amparos. Para efectos prácticos, probablemente ya quedaron sin materia, una vez se entreguen a Corte Suprema de Justicia mañana, pero después de eso podrían recurrir más. César Calderón lo mencionó hoy en el CNN, decepcionado. El tipo cuando hablaba parecía que ya hubiera tirado la toalla, no parece que tengan asidero en la Corte de Constitucionalidad, así que esto, lo que más probable que suceda es que aunque traten de recurrir, no tendrán ningún respaldo de las Cortes para poder salir adelante. Con eso, yo había dicho la vez pasada, y ahora se lo digo con fechas, antes del viernes 11 de septiembre, muy probablemente esté guardando ya prisión preventiva Otto Fernando Pérez Molina. Vamos a seguir, no podemos ir a las redes porque nos queda muy poco tiempo. Escucha la última intervención del licenciado Ortiz. Sí, bueno, varios temas acá. Efectivamente, el amparo queda sin materia del planteado y a partir de ahora pues habrá muchísimas impugnaciones en lo que se vengan, ciertamente, como preguntaba Cristian, ¿no? El problema es que ahora yo creo que se abren dos puertas diferentes, ¿no? Porque una puerta será la acusación penal que se le hace a un presidente Otto Pérez Molina por los delitos que se le imputan, que están relacionados al caso de la línea, que además ya están conociéndose en un proceso abierto contra Roxana Valdetti y contra otros funcionarios públicos de SAT. Y el otro tema es la extinción de dominio. Ahora mismo hay, digamos, vía libre para extinguirle los bienes al presidente. Creo que ya se habló en algunas intervenciones del Ministerio Público de esa procedencia. ¿Qué pasa? Que son acciones completamente independientes. Es decir, una cosa es acusarle los delitos que se le imputan, y otra muy diferente y muy independiente es la acción de extinción de dominio. Y lo que es más complicado es que la acción de extinción de dominio no exige probar la culpabilidad de los delitos, simplemente demanda que no se pueda demostrar el origen lícito de los fondos con los cuales se han adquirido los bienes. O sea que hay carta abierta por ese lado para extinguir el patrimonio del presidente Otto Pérez Molina, y también me imagino de la vicepresidenta, que también será objeto de temas similares. Ahora bien, el tema acá curioso es que quienes ejercen la extinción de dominio en este caso son Ministerio Público y Ministerio de Gobernación. Y en Gobernación aún tiene, creo yo, ambos muchísima influencia, con lo cual yo creo que se complica muchísimo la celeridad de la extinción de dominio. O sea que yo imagino que por ahí va a ir muy lento. Por el lado penal, me imagino que impugnarán cuanta notificación y cuanto auto dicte el juez de instrucción ahora mismo que se le cita primera declaración al presidente Otto Pérez Molina, pero yo creo que tampoco hay mucho que discutir. Es decir, acá el próximo gran golpe se va a dar en la primera declaración, en el auto de procesamiento y en el auto de prisión preventiva. Y esos están muy cerca. ¿Se pueden impugnar? Sí, pero una vez en prisión preventiva lo impugnas mientras estás guardando prisión preventiva. Entonces, por eso digo que hay muy poco que impugnar, la mecha se acorta cada vez más, y supongo que pronto veremos golpes más grandes derivados de lo que sucedió el día de hoy. Esto apenas empieza, dijo Quique. Vámonos a las redes rapidísimo antes de la pausa. Nos dice Miguel, para los que decían que las protestas no servían para nada, ahora tenemos resultados. Y me gusta mucho esta fotografía. Los guatemaltecos en el mundo celebran este día histórico, y nos muestra esta fotografía de un guatemalteco celebrando allí en el rótulo de Hollywood, en Los Ángeles. La pequeña Guatemala, Los Ángeles. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, estamos a las 10 p.m. Vámonos a cerrarlo rapidísimo porque estamos sobre el tiempo. Carlos, lo que sucedió en el Congreso de la República es algo heroico. José,
¿La extinción de dominio abarcaría al hijo del resto de la familia o solo a él? Jorge nos dice, mi única esperanza es que lo que venga sea para el bien de mi Guatemala. Y Fernando, hay que estar atentos a la CC. Licenciada Ortiz. Bien, quiero mencionar algo que Mario Larios mencionaba en Twitter y es sumamente importante, y es esta situación que estamos viendo presupuestaria con el Ministerio Público. La estrategia que ha encontrado el gobierno para ahorcar y limitar el plan de actuación y las funciones del Ministerio Público ha sido el no darle suficiente presupuesto. Esto es algo que debemos atender como ciudadanos. Por lo demás, nada más decir que hoy por la tarde me enviaron una foto de un niño con una rosa blanca que estaba frente al Congreso, que decía, este niño derrotó hoy al Congreso de la República. Pero además de ello vimos otros niños con otras necesidades. Yo creo que es responsabilidad tanto de esa generación como de todos nosotros los guatemaltecos el hecho de no permitir nuevamente que el hambre y la necesidad de esas mujeres, de esos ancianos y de esos niños que fueron llevados hoy ante el Congreso de la República, instrumentalizados por intereses ruines y deshonestos, se vuelva a repetir. Tenemos que trabajar por un país en donde se supere el hambre y la ignorancia, de manera que las voces de esos niños, de esos ancianos y de esas mujeres que vimos hoy manipulados en la plaza, se puedan unir en un futuro a todas esas voces que con ahínco y convicción se han dedicado a reclamar sus derechos a un futuro mejor. Para el cierre, licenciado Edgar Ortiz. Bueno, celebremos la victoria histórica que tuvimos hoy como ciudadanos. Ha sido un tema para mí histórico. Estamos muy atentos a lo que se viene porque aún falta, lógicamente, la persecución penal, falta también determinar y confirmar que efectivamente la Corte de Constitucionalidad no va a amparar al presidente, como ya expuso yo, que creo que no debe ser el caso. Y también recordemos que el domingo tenemos una cita muy importante, así que continuemos con ese civismo y con la misma, digamos, buena voluntad y anhelo de mejorar. Vayamos a votar el domingo con toda la tranquilidad del caso y sigamos atentos a lo que se viene, porque aún falta, como les repito, muchísima tela que cortar en este proceso del aún presidente Otto Pérez Molina. Veremos qué se viene en los próximos días. Licenciado Castillo. Lo que se pudrió durante 30 años no se recupera en 5 meses. El recuperar a Guatemala nos llevará mucho más tiempo. No podemos en este momento bajar los brazos. Ánimo, debemos seguir recuperando el país. Quique. Por eso es que esto apenas empieza. Yo, como dijo don Cristian Castillo, a ver, solo hay una que no me puedo ir hoy en la noche sin decirla. No tenían que estar en el balcón las personalidades, entre comillas, del CACIF. No era suyo y no se lo pueden robar. Esto no es de ellos y no les correspondía estar ahí llevándose aplausos que no les correspondían. Es más, por culpa de mucha de esa estructura, estamos hoy donde estamos. Y esta lucha que hay hoy entre los políticos corruptos y el sector empresarial tradicional no la podemos permitir, porque ya el pueblo, la gente, la ciudadanía ya les enseñó que nos tuvieron que seguir el jueves pasado, no lideraron. Y eso ya no va a volver a ser como era antes. Licenciado Ortiz, por alusión. Y yo quisiera, bueno, no es por alusión, no es por alusión, por construcción. perdón, no es por construcción. Y para terminar de cerrar esa idea que muy bien Quique estaba mencionando somos muy llamados los guatemaltecos a criticar las malas conductas de todos estos funcionarios, del presidente y demás. Pero adicionalmente a lo que él decía, creo que es necesario reconocer y hoy aplaudir las conductas del diputado Amílcar Pop, que fue quien planteó el primer antejuicio, haya procedido o no, creo que hay que reconocérselo. Ninén Montenegro y todo el empuje que tuvo y todas las agallas que tuvo, porque estaba prácticamente sola, esto era la lucha de David contra Goliat. Y luego el procurador de los derechos humanos, que hoy sí literalmente no se puso el sombrero sino la cachucha y fue a poner orden alrededor del Congreso de la República. Así que a ellos, además de a todos los ciudadanos que han colaborado en esta misión y que esta mañana hicieron valla, este mediodía, para que pudieran pasar los diputados hacia el hemiciclo, nuestros aplausos y nuestra felicitación sincera. Al resumen. Cementos Progreso.